Bueno, se va a caer y después me van a cobrar un estudiante. Siempre que veamos esto, siempre que veamos una enfermedad genética producida por cualquier mutación, que no la vamos a saber en su momento hasta que no hagamos un estudio molecular, siempre pensemos que enfermedad genética es sinónimo de afectación multisistémica. Como vemos aquí, hay afectación a nivel cutáneo, hay afectación a nivel óseo, hay afectación a nivel respiratorio, hay afectación a nivel oftalmológico y más. ¿Con qué podemos comparar una mutación finalizadora? Hace poquito les hablaba. Con las nonsense, ¿verdad? Una mutación de un aminoácido, en cambio una base que origina un codón de terminación, ahí los tenemos, UAA, UAG y UGA, recibe el nombre de mutación finalizadora. También es posible que lo tengan en las preguntas del examen. Hay muchas mutaciones que son tipo mutaciones nonsense que rápidamente codifican para un codón de terminación. Dicho de otro modo, entonces, la mutación nonsense o las mutaciones nonsense son un tipo de mutaciones finalizadoras. Y en el caso de las mutaciones condicionales, sí, un poquito porque se está durmiendo la gente. Las mutaciones condicionales, por su efecto nocivo, son las que producen la gran mayoría de las enfermedades. Ya saben que por su efecto pueden ser neutras o pueden ser con efecto nocivo y en algunos casos con efecto deletério. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos de mutación espontánea? Aquí también son dos y también son preguntas de examen. Uno de los mecanismos, ya no mutación, sino el mecanismo por el que se produce la mutación, es la despurinación. ¿Qué es la despurinación? Es una mutación en la que son eliminados de un nucleótido una base de adenina o de guanina, es decir, una purina. Y lo otro debería ser despiriminación, pero no existe eso. Por lo tanto, se dice desaminación. ¿Cuándo ocurre o en qué consiste una desaminación? Cuando un grupo amino es separado y eliminado de la citosina. Esa desaminación puede ser espontánea o puede ser también transmitida. Y vimos en el inicio que muchas de las mutaciones pueden ser transmitidas generación tras generación, pero el gran porcentaje, la gran mayoría, cerca de un 90%, son espontáneas, por exposición a factores adversos. Y esos factores adversos se conocen como mutágenos. Y estos mutágenos no son más que agentes o sustancias que se encargan de alterar la secuencia de nucleótidos en la doble hebra del ADN. A ver, un ejemplo de un mutágeno. La radiación ionizante, por ejemplo. La radiación ultravioleta intensa también es mutágeno. Sin embargo, hay mecanismos de compensación. La población afro, por ejemplo, como está más sometida a la radiación ultravioleta, ha desencadenado un mecanismo de defensa, que es el aumento de la población de melanina. Y esto protege. De ahí que ellos no sufren cáncer de piel. Excepcionalmente lo hacen. Pero los que son de fototipo menor, entonces ellos sí son afectos de cáncer de piel con mayor facilidad. El hecho de someternos a condiciones virales
con hipertermia prolongada también es un mutágeno por excelencia. Elementos químicos, hay un montón de mutágenos que pueden alterar la secuencia de nucleótidos en la doble hebra de ADN y esto provocar un sinnúmero de enfermedades en cualquier etapa de nuestra vida. Ustedes han visto por biología molecular que como en la senectud la capacidad de replicación, la capacidad de transcripción y la capacidad de reparación de los errores de transcripción y de replicación van disminuyendo, por eso es que los mutágenos van haciendo más efecto. Y es por esto que aunque ahora aparentamos estar todos sanos, de aquí a unos 30, 40 años, nada raro que estemos en un servicio de oncología haciendo una consulta. Porque esa capacidad de reposición o de reparación del ADN se va perdiendo poco a poco. Y entonces nosotros estamos expuestos, a medida que pasa el tiempo, a la disminución de esa capacidad de reparación de nuestro material genético. Esto es un pantallazo general de lo que son las mutaciones. Ahora bien, de acuerdo a la cantidad de material genético afectado, estas mutaciones habíamos visto que se clasifican en 3 tipos. ¿Cuáles? Vimos las mutaciones génicas o puntuales. Luego tenemos a las mutaciones subcromosómicas o regionales. Una mutación subcromosómica o regional es el equivalente al tema anterior. ¿A qué tipo de anomalías cromosómicas? A las mutaciones estructurales. Y las mutaciones cromosómicas son aquellas que hacen alusión al cambio en el número de cromosomas. En algunos libros van a encontrar como mutaciones genómicas, que hacen alusión a las variaciones del número de cromosomas. Como ya ahora somos enemigos, ya no les voy a dar presentación, ahora van a tener que leerlos en sus libros. Hay otra definición que son la de genes saltarines. ¿Qué son los genes saltarines? También los hemos visto en biología molecular. Son elementos transposables. ¿Y qué son los transposones? ¿Recuerdan? Igual son fragmentos que van intercalándose o que van interponiéndose en la doble hebra de ADN. Estos elementos transposables, cuando se identifican como un elemento frecuente del genoma, son denominados genes saltarines, que constituyen una adición insegura para los fenómenos que influyen en la organización del genoma. ¿Qué significa esto? Que estos pequeños fragmentos pueden alternarse o pueden incrustarse o insertarse en diferentes segmentos de la doble hebra de ADN, pero son inestables. Es decir, que en una determinada etapa pueden estar y alterar una funcionalidad y de aquí a un determinado tiempo ya no existen en esa doble hebra de ADN. Lo más probable es que no son transmisibles a la descendencia. Y lo que les había dicho al comienzo, las mutaciones en la línea germinal sí o sí son transmisibles a la descendencia, en tanto que las mutaciones de la línea somática no son transmisibles. Pero las de la línea germinal tienen afectación generalizada. En cambio, las de la línea somática tienen afectación solo localizada. Y además de producir alteración en la funcionalidad orgánica, producen displasia en la población celular de esa estructura afectada. ¿Qué es displasia? Es crecimiento desproporcionado, sin control. Y eso es sinónimo de tumores, de cánceres de todo tipo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la ocurrencia de las mutaciones? Pues son múltiples factores adversos. Entre ellos, por supuesto que está la edad avanzada de los progenitores. Aquí en nuestra población todavía no, pero hay otras sociedades en las que las personas tienden a tener descendencia en edades muy avanzadas. Y entonces eso predispone